Hermanos, los saludo en el amor. La palabra que hoy voy a compartir se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, del 24 al 32. Los invito a orar. Señor, Padre bueno, sé tú guiando este tiempo, Señor. Somos agradecidos porque nos permite, Señor, libremente escudriñar de tu palabra, para que sea ella el alimento espiritual en cada situación por las cuales estemos pasando, Señor, ya sea de reflexión, Señor, de confrontación a nuestras vidas, Señor, de edificación. Sé tú, Señor, guiándonos y hablando a través de mí, Señor. Dejamos este tiempo, Señor, a tus pies en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Realmente esta es una historia que muchos han de conocer, la han leído quizás muchas veces, pero cuando me invitaron a poder compartir el devocional, sinceramente cerré mis ojos y se vino estos versículos a mi vida, y quise imaginarme qué es lo que había pasado Pedro en ese momento. Pedro fue un hombre, ¿no es cierto?, elegido para ser el discípulo de Dios. Ya Jesús lo eligió, ¿no es cierto?, para ser parte, ¿no es cierto?, de aquellos que lo acompañaban ya en su camino durante el tiempo que él estuvo aquí, predicando la palabra, ¿no es cierto?, llevando el evangelio a otros. Y yo me imagino a Pedro siendo parte de esto, evidenciando todas estas enseñanzas, milagros, escuchando el hablar de nuestro Señor en medio de tanta multitud. Me imagino lo maravillado, lo enamorado que ha de haberse sentido en ese momento, en ese tiempo, porque así creo que nos deberíamos haber sentido, o particularmente me sentiría yo al haber estado en ese tiempo con nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Pero también me imaginé el momento por el cual pasó Pedro aquella noche, donde Jesús, ¿no es cierto?, le habló y le dijo que no temiera. Ya, de hecho, creo que él, no sé si de manera osada, le dijo: no, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ya, es decir, él sabía, ¿no es cierto?, él escuchó claramente y entendió claramente cuando el Señor dijo que no temieran, ya, que tengan ánimo porque él era. Entonces, ¿con qué seguridad sacó los pies de la barca Pedro al mar para caminar hacia Jesús? Y cerré mis ojos y sinceramente saqué los pies de la barca y quise sentir lo que sintió Pedro en ese momento. Y dije, realmente Pedro salió confiado, salió al encuentro con nuestro Señor, pero al pasar el agua, yo dije: wow, no era un agua tibia, no era una agua calmada. El viento no susurraba a su oído,
¿no es cierto? Yo creo que él sintió, obviamente, el agua súper helada. Como dice aquí, en medio del mar, azotada por las olas estaba la barca, porque el viento era contrario. Entonces yo me imagino en la posición de Pedro, viendo todas estas cosas que estaban alrededor de él pasando, donde ya su mirada no fue, ¿no es cierto?, a nuestro Señor, sino a todo lo que le estaba pasando. Y claro que él tuvo miedo, y por lo mismo empezó a hundirse, y me veía reflejada. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la misma posición? Orando, glorificando, adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos vemos con todas estas aflicciones a nuestro alrededor, solemos temer, tener miedo, alejarnos de nuestro Señor. ¿Y cómo podría yo juzgar a Pedro? Decía, si eso me pasa, particularmente a mí cuando estoy en aflicción, mi adoración, mi alabanza al Señor se ve opacada por medio de estas aflicciones que son mucho más grandes en su momento que nuestro Señor Jesucristo. Pero también me preguntaba cuál fue el motivo por el cual el Señor hizo esto, porque yo no dudo que el Señor sabía esto, ¿ya? Y no creo que su objetivo fue ridiculizar en algún momento a Pedro, ¿ya? Y buscando y escudriñando más sobre estas escrituras, Pedro tenía ciertas debilidades como muchos de nosotros, ¿no es cierto? Como el temor, ¿no es cierto?, el miedo, y lo vemos reflejado en las escrituras, ya en este evento, como cuando también Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo por miedo, y Dios conocía de estas debilidades, y quería que obviamente Pedro se diera cuenta de estas debilidades, pero no de manera negativa, sino para poder trabajarlas. Y esto es porque si leemos las palabras de nuestro Señor podemos ver el antes y el después de Pedro. Ya en el libro de Hechos, capítulo 4 y 5, podemos ver a un Pedro mucho más maduro, un Pedro que fue arrestado, ¿no es cierto?, y que predicaba la palabra del Señor con tanto amor y con tanta convicción que aquellos que lo arrestaron y escucharon la palabra estaban maravillados. ¿Por qué? Porque dice, si no me equivoco y encuentro aquí la escritura, ellos no eran personas educadas, por así decirlo, ¿ya? Como dice aquí, miren, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y esto era ¿por qué? Porque ellos hablaban con una convicción, de una manera de nuestro Señor Jesucristo, que sinceramente era porque habían vivido la experiencia con nuestro Señor. Y es lo mismo que yo creo que el Señor nos quiere hacer ver a nosotros, nuestras debilidades, pero no para ridiculizarnos, sino para que trabajemos en ellas, ¿ya? Y no con nuestras propias fuerzas, sino a través de la palabra de nuestro Señor, a través de sus escrituras, porque es el único capaz de llevar a una maduración espiritual si buscamos de Él. Y es algo que habla principalmente a mi vida. Y hermanos, es por eso que hoy los insto principalmente a buscar de nuestro Señor Jesucristo, a pesar que pueda parecer una frase cliché. Ya Jesús advirtió a través de sus escrituras de estos tiempos de aflicción, ¿no es cierto?, que su pueblo iba a pasar, ¿no es cierto? Y obviamente causa temor, causa tal vez miedo. Por lo mismo es que el Señor nos pide, creo que a través de sus escrituras nos
habla y nos llama a que nuestro enfoque sea en Él, que lo miremos a Él y no a aquello que nos rodea, porque si lo hacemos, sinceramente yo creo que vamos a desfallecer. Sigamos el ejemplo de Pedro, aprendamos, ¿no es cierto?, de nuestros puntos débiles para que pueda emerger de ello la fe y la confianza que debemos tener en nuestro Señor y se pueda cumplir el plan y propósito que el Señor tiene en nuestras vidas y podamos ser como Pedro y muchos de nuestros hermanos. Busquemos la maduración espiritual de nuestro Señor Jesucristo, porque delante de ello tenemos la esperanza de sus promesas, de que estaremos delante de su presencia, glorificando su nombre, alabando, ¿no es cierto?, su nombre, no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia y la misericordia derramada de Él en nosotros, que somos inmerecedores de tanto amor que Él nos busca. Su fidelidad es cada día más grande, hermanos, y eso lo he visto de manera constante. Quizás podría hablar de mi experiencia, de mi testimonio que puedo vivir día a día ya en Cristo Jesús, pero les comparto esto, hermanos, que sea de bendición para sus vidas, de reflexión para nuestras vidas, en cualquier aspecto que estemos pasando hoy, ¿no es cierto?, en estos tiempos tan difíciles. Que Dios los bendiga y buenas noches, hermanos, porque estoy en este momento hacerlo de noche, mi devocional.